Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Lengua y Literatura. En esta oportunidad vamos a estar abordando la poesía. Para comenzar entonces tendríamos que ver qué es la poesía o cómo se define a partir de las diferencias con otros tipos de textos literarios. Los textos poéticos básicamente se van a diferenciar de los demás textos literarios por el particular uso del lenguaje que hacen, ¿sí? El trabajo que realizan con el lenguaje, con los sonidos de las palabras y también con los múltiples significados que las palabras pueden adquirir a partir de múltiples asociaciones, ¿sí? Entonces justamente la poesía lo que hace es poner el lenguaje, sacarlo del terreno convencional, ¿sí? Y ponerlo en el terreno de la polisemia, ¿sí? De lo connotativo. Es decir, sacar a las palabras del significado habitual y dotarlas de múltiples posibilidades, ¿sí? Entonces se va a definir la poesía particularmente por esta cuestión de el uso poético, si se quiere, del lenguaje. Bien, vamos a ver la forma de los textos poéticos o de los poemas. Cada una de las unidades, ¿sí?, que componen el poema se llaman versos, ¿sí? No se llaman líneas ni renglones, se llaman versos. Y los grupos de versos se denominan estrofas, ¿sí? Las estrofas van a estar separadas entre sí por espacios en blanco, como estamos viendo en el ejemplo, ¿sí?, con el poema de Rafael Alberti, Marinerito. Fíjense que los poemas se caracterizan, ¿no?, por la musicalidad que pueden llegar a adquirir, y esto lo logran a través de la rima. Esto les debe estar sonando bastante a las canciones, ¿sí? Les debe estar resultando familiar la estructura, porque justamente el poema y la canción comparten, más características de las que se cree, ¿sí? Después vamos a ver esto. Pero una de las cuestiones, digamos, definitorias de la poesía en relación, como veníamos viendo de otros tipos de textos literarios, es esta cuestión de el trabajo con el lenguaje, y la rima es una de esas maneras de trabajar el lenguaje. Una cuestión importante para aclarar es que la voz que va a hablar en ese poema no es un narrador, ¿sí? Nosotros no estamos en el terreno de la narrativa. Entonces es incorrecto llamarle narrador. En el ámbito de la poesía, de los textos poéticos, esa voz se va a llamar yo lírico o yo poético, ¿sí? Ya que estamos hablando de la rima va a ser básicamente la semejanza o igualdad entre los sonidos finales de cada verso, ¿sí?, a partir de la última vocal acentuada. Acá tendríamos que hacer un poco de memoria de aquellas nociones de acentuación que vimos hace un tiempo atrás, ¿sí?, que se estudian generalmente cuando uno va a ver ortografía, para poder, digamos, tener presente esta idea de las rimas. Y también lo vamos a ver dentro de unos momentos, la cuestión del conteo de las sílabas. Si bien no es lo mismo que en el conteo de sílabas tradicional, algunas nociones de esto se tienen que recuperar, ¿sí? En el ámbito de la poesía podemos distinguir tres tipos de rima: la consonante, la asonante y la rima libre, o verso libre, se les dice de las dos formas. La rima consonante se va a producir, mejor dicho, cuando coinciden, ¿sí?, vocales y consonantes, ¿sí? Fíjense en este ejemplo de la rima 20 de Gustavo Adolfo Bécquer. Fíjense que esta es una rima consonante justamente. Fíjense cómo están subrayadas las vocales en negro y las consonantes en rojo. Cómo van a coincidir, ¿sí?, casi prácticamente en el mismo orden, ¿sí?, las vocales y las consonantes. En este caso, en la rima 20 de Gustavo Adolfo Bécquer, estamos hablando de una rima consonante. La rima asonante, por otro lado, va a aparecer en los versos que coinciden solo en los sonidos vocálicos, ¿sí? Fíjense en ese ejemplo de Juan Ramón Jiménez. Fíjense que ya podemos notar una radical diferencia con el poema de Gustavo Adolfo Bécquer. No es tan perceptible la rima,
porque solo coinciden, ¿no?, los sonidos vocálicos, ¿sí?, en cierta forma. Fíjense, al final de cada uno de los versos podemos percibir que se repiten ciertas vocales similares, pero ya estamos en un estilo de rima un poco más irregular, ¿sí? Y después tenemos la rima libre. Fíjense, ustedes leyendo este poema de Luis Cernuda se van a dar cuenta, o lo primero que van a decir es que nada rima con nada. No es que nada rime con nada, la rima libre en realidad es un estilo, no por eso más fácil, ¿sí? Porque como muchos ven que no rima nada, tienden a pensar que es el estilo de rima más fácil y en realidad no lo es, ¿sí? Implica muchísima más poder de creación poético, inclusive que el uso de las rimas asonantes o consonantes. Fíjense que en el estilo de rima libre no percibimos ningún tipo de semejanza entre los sonidos de los versos, porque justamente esta rima hace un trabajo un poco más centrado, sí, en otras cuestiones, sí, del trabajo con el lenguaje y no tanto en la musicalidad, podríamos decir. Ahora que ya vimos esta cuestión de las rimas, tenemos que ver el tema de las medidas, ¿sí? Sobre todo para entender la idea de molde poético. Cuando hablamos en algún momento de molde poético, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta y muy claro esta idea de la medida. La medida de un texto poético, de un poema, se va a establecer contando las sílabas de cada verso. Ese conteo de sílabas no siempre va a coincidir con las sílabas que se cuentan ortográficamente, esto se los aclaré hace un momento. Para contarlas lo que se hace es tomar como base el último verso, ¿sí?, cuya última palabra es grave. En ese caso se van a contar todas las sílabas. Fíjense en el caso de el fragmento del poema de Jorge Bocos Lescano. Fíjense que, teniendo en cuenta la última palabra grave, se van a empezar a contar todas las sílabas y nos van a dar justamente 11 los dos versos. La cosa cambia si la palabra termina en aguda. ¿Por qué? Porque cuando la última palabra de un verso, del último verso es grave, se cuentan todas las sílabas. Cuando ya la última palabra es aguda, o puede ser monosílabo, se le va a sumar una sílaba a partir de la última vocal acentuada. Fíjense en este ejemplo de Perdido en la ciudad a dónde iré. Como justamente esa última palabrita del primer verso termina sí, es un monosílabo, se le agrega una sílaba para que dé 11, al igual que el verso siguiente. Entonces dan de la misma medida. Si el verso termina en palabra esdrújula, se le va a restar una sílaba a partir de la última vocal acentuada. Y fíjense que en el ejemplo de Gerardo Diego y en muchos otros casos, con esta cuestión de, fíjense que la palabra lívidas es esdrújula, entonces lo que se hace es restar esa sílaba para que dé 8, al igual que el verso anterior. Teniendo en cuenta esta idea de la medida, y por eso es tan importante saber contar las sílabas de los versos de un poema, vemos que hay dos tipos de versos, ¿sí?, teniendo en cuenta la medida, ¿sí? En español los versos generalmente tienen como mínimo 2 versos. Tenemos los versos de arte menor o los de corte popular, ¿sí?, porque al ser más cortos, en cierta forma son más fáciles de memorizar y de recitar, a diferencia de los de arte mayor. Por eso se les dice de corte popular. Los de arte menor van desde los bisílabos, que tienen 2 sílabas, hasta los octosílabos, que tienen 8 sílabas. Los de arte mayor son de 9 para arriba, ¿sí?, es decir, desde los eneasílabos hasta los pentadecasílabos, con 17 sílabas. Entonces, recuerden esto, ¿no? En español tenemos 2 tipos de versos, los de arte menor, de corte popular, y los de arte mayor.
los que siempre estuvieron vinculados más a la esfera intelectual, ¿no? Por ser versos más largos, ¿no? Entonces, por eso esta distinción. A continuación vamos a ver algo que también es muy importante y que también tiene que ver con el elaborado uso del lenguaje que hace la poesía, que son los tropos y las figuras retóricas. Algunos de estos ya los conocen, otros tal vez no tanto o no les suenan. Vamos a repasar los tres tipos de recursos o figuras o tropos que se emplean en los textos poéticos. Entre los recursos semánticos, que van a ser los que vamos a ver primero, se encuentran, digamos, los 6 fundamentales. Hay un par más, pero estos serían los fundamentales. El primero de ellos es la antítesis. La antítesis va a consistir básicamente en la oposición de dos elementos que funcionan técnicamente como contrarios, ¿sí? Sería algo así como encontrarnos en un mismo poema, en un mismo poema, cuestiones que en apariencia son contradictorias. Piensen en este ejemplo de Francisco de Quevedo. Un cobarde con nombre de valiente. La cobardía y la valentía no precisamente son equivalentes, mejor dicho, son contrarios, ¿sí? Equivalen a cosas distintas. Esto es justamente la antítesis, ¿no? Oponer dos elementos que funcionan como contrarios o opuestos. Después tenemos la metáfora, que este tal vez es el más conocido. Hay que hacer una salvedad. La metáfora generalmente se confunde con otras figuras, como la comparación o la alegoría. La metáfora en realidad no es como a veces se dice, es como, para ser simplistas, es una comparación sin nexo comparativo. En realidad es un poco más complejo que eso, ¿sí? Porque la metáfora lo que hace es establecer una relación de semejanza entre un elemento real y otro evocado o imaginado, ¿sí? Es decir, que se hace referencia al elemento real a través del elemento evocado o un elemento imaginado. Por ejemplo, estos versos de Federico García Lorca, empieza el llanto de la guitarra, ¿no? Esta idea de que se hace referencia al sonido de la guitarra, se evoca, ¿no?, al sonido melodioso de la guitarra a través de esta idea de evocar la idea de llanto, ¿no? Después tenemos el oxímoron. Este recurso va a consistir en atribuirle una cualidad opuesta a un elemento que por lo general no lo tiene, ¿sí? No posee esa atribución, no posee esa cualidad. Este verso de Fernando de Quevedo es un muy buen ejemplo. Es fuego helado. Digamos que es bastante claro, ¿no? El fuego de por sí no es helado, es caliente. Y justamente acá está el oxímoron, ¿no? Atribuirle una cualidad opuesta a un elemento. El fuego no posee esta cualidad intrínsecamente, entonces acá está, ¿no?, la cuestión. Así funcionaría el oxímoron. Después tenemos la comparación, que este es el recurso también junto con la metáfora más conocido, que consiste en relacionar dos o más elementos semejantes a través del nexo como, ¿sí? El ejemplo de Luis Cernuda vendría a ilustrar esta cuestión. Unos cuerpos son como flores, otros como puñales, ¿sí? Se comparan los cuerpos con las flores y también con los puñales. Después está la hipérbole, que es el aumento o disminución exagerada de los rasgos de algo o de alguien. Sí, es como presentar una exageración muy, no vamos a decir alocada, pero sí desopilante, ¿sí? Piensen en este ejemplo otra vez aparece Federico García Lorca. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero, ¿no? Todos podemos percibir esta idea de que por una idea de sufrir por amor duele el aire, el corazón y el sombrero. Parece muy exagerado. Acá justamente radica el trabajo de la hipérbole, ¿no? En aumentar o disminuir de forma muy exagerada los rasgos de una situación, de alguien, de algo. Después está la personificación, que básicamente consiste en
atribuir cualidades humanas a aquello que generalmente o por naturaleza no lo posee. ¿Sí? Un ejemplo claro es este que estamos viendo de Pablo Neruda. El mar no puede estarse quieto. Me llamo mar, repite, ¿sí? Porque el mar no habla. Y esta idea de estarse quieto como que se mueve de aquí para allá, pero en realidad lo único que se mueve es el agua por el oleaje, ¿sí? Otro ejemplo tal vez un poco más claro es esta idea de decir el sauce llorón, ¿sí? Los sauces no lloran. Entonces se le atribuye esta cualidad humana de llorar a un, digamos, a un elemento de la naturaleza que es inanimado. Bien. Después tenemos los recursos fónicos, que son básicamente los principales, digamos, serían dos. Hay un par más, nosotros nos vamos a quedar con estos en particular. El primero de ellos es la aliteración. ¿Sí? Es importante decir que los recursos fónicos lo que hacen es centrarse en el trabajo con el sonido, ¿sí? en un texto poético. Y justamente una forma de trabajar los sonidos es la aliteración, ¿no? El primer recurso dentro de esta categoría de los recursos fónicos. La aliteración va a consistir en la repetición de sonidos en un mismo verso, ¿sí? Fíjense en este ejemplo de José Zorrilla, el ruido con que rueda la ronca tempestad, ¿no? Esta idea de que se repite la marca fuerte de la R, ¿sí? Entonces acá podemos percibir cómo se repiten esos sonidos similares en el mismo verso. Después tenemos la anáfora, que va a consistir en repetir una o varias palabras al comienzo de dos o más versos. Fíjense en este fragmento de Rubén Darío. Hora de ocaso y de discreto beso, hora crepuscular y de retiro, ¿sí? Se repite la palabra hora al comienzo de dos versos. Después tenemos los recursos sintácticos, ¿sí? Que tienen que ver básicamente con la estructura de las palabras en el texto poético, y vamos a encontrar dos tipos de recursos fundamentales. También vamos a decir que hay algunos más, pero nos quedamos con estos. El encabalgamiento es uno de ellos, que consiste en la continuidad sintáctica y de sentido entre un verso y el siguiente, ¿sí? Fíjense. Yo voy soñando caminos de la tarde, ¿sí? Habría una continuidad de ese verso, digamos que sería, para decirlo de una forma sencilla, cuando da la impresión de que el verso en algún punto se corta apresuradamente y se sigue a continuación, sí, abruptamente, estamos hablando del encabalgamiento, ¿sí? Porque lo que se hace básicamente es encadenar un verso con otro para darle continuidad y cierre. Fíjense en el ejemplo de Antonio Machado. Yo voy soñando caminos de la tarde. Y después está el polisíndeton, que es la reiteración del coordinante i. Este ejemplo de Borges nos va a dejar bastante más clara esta idea de polisíndeton con el verso o los versos, no disculpen, el verso, la nieve y la mañana y los muros rojos, ¿sí? Fíjense cómo se reitera el coordinante i. Algo interesante con respecto a los poemas, aparte de lo que hemos visto de cómo se trabaja el lenguaje particularmente a través de la rima, ¿no? A través de esta cuestión de las medidas, de los tropos y los recursos. Vemos también que los poemas pueden adoptar muchísimas formas artísticas, ¿sí? No es solo la forma esa convencional que nosotros conocemos, ¿no? De versos, estrofas, sino que los poemas han logrado adquirir distintos formatos, ¿sí? Uno de ellos, uno de los más conocidos, es el caligrama. Fíjense en el que estamos viendo cómo se moje otra vez se va a convertir en pez. Justamente esta idea de asociar el contenido del poema con la forma, ¿sí? Esta es justamente la idea del caligrama, ¿no? Que el contenido tenga que ver con
la forma, ¿sí? Que influya en la forma que se va a dar a ese caligrama, a esa especie de poema, ¿no? Gráfico. Después está el haiku, ¿no? Que también es una forma artística bastante novedosa por esta idea de la brevedad, ¿sí? Y de condensar tantos sentidos en tan poquito, como el ejemplo que estamos viendo de Mauricio Pino de Andrade: escampa el jardín de arena sembrando todo de espejos. Y hay otra forma que no se ha hecho tan popular como estas dos, pero sí es cierto que está: el ecopoema, ¿sí? También una forma de poesía muy breve, que tiene como temática, ¿no? Temas relacionados con el compromiso ecológico, ¿sí? Con el compromiso con el medio ambiente en particular, con una temática, digamos, de compromiso social, ¿sí? Con temas eh, de reciclado, ¿sí? De esta preocupación por la contaminación. Y después hay otro que también es poco popular, pero que también está: la idea de la poesía fuera del formato libro. En realidad no es solo la poesía la que, digamos, ha trascendido otros formatos, la narrativa también, pero también es cierto que podemos encontrar poemas en frasco, por ejemplo, ¿sí? Entonces esta también es una nueva idea de pensar el poema fuera del ámbito del libro. A continuación vamos a ver algunas curiosidades sobre el género lírico, género que contiene o abarca, podríamos decir, los textos poéticos. Como primera curiosidad, deben saber que el género lírico es uno de los géneros literarios más antiguos y más clásicos que existen, ¿sí? Su aparición generalmente se data en lo que es la época de la antigua Grecia, cuando surgen justamente los primeros poetas clásicos. En ese contexto, los poetas lo que hacían era concebir una poesía no para ser leída, ¿sí? No estaba pensada para ser leída, sino que estaba escrita para ser recitada, ¿sí? La forma de recitar esos textos básicamente radicaba en la lectura de un poeta, ¿sí? O de un coro que estuviera acompañado por instrumentos musicales. Generalmente el instrumento que más predominaba en esas recitaciones era la lira, ¿sí? De ahí entonces el nombre de género lírico. En los orígenes tan antiguos de este género nos encontramos textos clásicos de la antigua Grecia, pero también algunos textos de otras tradiciones, de otras culturas, ¿sí? Como es el caso de los cánticos de Moisés o los salmos de David, en la tradición hebraica, ¿sí? Judía. Otra curiosidad importante es que la palabra poesía viene del término griego poiesis, que justamente en la antigua Grecia aludía a la actividad creativa, ¿sí? Y algo que tiene que ver con lo que les comenté recién, esta idea de que en sus comienzos la lírica estaba concebida, digamos, para ser recitada y no leída. De acá viene justamente esta relación que tiene tan fuerte la poesía con la música, ¿sí? Algo de esto ya les dije en los comienzos de este video. Las canciones y la poesía están fuertemente ligadas por esto. De hecho, en la antigua Grecia no fue en el único momento de la historia en el que la poesía se recitó. A lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes épocas y periodos, también se recitó la poesía. Pensemos, por ejemplo, en los trovadores de la Edad Media o los juglares, ¿sí? Cuyo trabajo justamente radicaba en recitar la poesía, ¿sí? Para un público espectador, que justamente en este contexto era analfabeto o carecía de la educación necesaria para leer estos poemas. Entonces una forma, digamos, de acercárselos era recitándolos, ¿no? Y esta era la labor. Ellos también se acompañaban de instrumentos musicales, al igual que pasaba en la antigua Grecia, y por eso la poesía y las canciones quedaron tan fuertemente ligadas.
Con el tiempo, la poesía, digamos, fue perdiendo este rasgo musical, aunque todavía perviven las rimas, ¿no? Como vimos, la musicalidad sigue viva a través de las rimas, pero digamos que perdió toda esta idea del acompañamiento musical, cosa que sí tienen las canciones. Por eso percibimos tantas semejanzas, ¿no?, en los esquemas rítmicos de una canción, de un poema, la cuestión de la estructura, ¿no?, las estrofas, ¿sí? Entonces, por eso podemos decir que justamente las canciones y la poesía son parientes muy cercanos, ¿sí? Esto fue lo que las emparentó en un comienzo. Bueno chicos, espero que este video les haya resultado muy claro y conciso y nos estaremos viendo en un próximo video.